Gusto en saludarlos, compañeras y compañeros que visualizan el canal Latinidades. Mi nombre es Moisés Elías Fuentes y estamos aquí en Disidencias Derechos Humanos. Hace muy poco, el Estado sionista de Israel, rompiendo con un alto al fuego que él mismo había planteado, volvió a atacar la Franja de Gaza, matando a más de 400 personas, entre ellos alrededor de 130 niños, muchísimas mujeres, y además, unido a esto, impide la llegada de ayuda humanitaria, de alimentos, de medicinas para el sufrido pueblo palestino. Ha sido una ofensiva brutal que lleva ya más de un año, desde el 7 de octubre de 2023, y todo por la legítima respuesta del pueblo palestino, utilizando la fuerza, teniendo que recurrir a la violencia para tratar de responder de una manera absolutamente asimétrica a la violencia que ejerce el Estado de Israel desde hace más de 70 años, desde hace 77 años, desde 1948, la violencia que ejerce contra el pueblo palestino. Digo una respuesta asimétrica porque no tiene punto de comparación el poderío que tiene el ejército israelí, todo el armamento que recibe de ese occidente que se considera a sí mismo civilizado, que se considera el baluarte de los derechos humanos, el paladín de lo que significan los valores humanos. Ese occidente muy felizmente ha estado enviando y sigue enviando armas al Estado sionista israelí, le sigue proporcionando dinero, le sigue comprando su tecnología, nunca ha tenido empacho en protegerlo, en voltear a ver a otro lado cuando no le conviene ver demasiado lo que hacen los israelíes, ¿sí? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, España le han enviado armas, han hecho grandes negocios con los israelíes, y no solo les ha bastado con eso, sino que también, y sobre todo, desde el 7 de octubre, también antes, por supuesto, pero desde el 7 de octubre se vio muy claramente la ofensiva de represión contra toda protesta social, contra toda protesta de sus sociedades ante las atrocidades que comete el Estado israelí en contra del pueblo palestino. Las marchas, las manifestaciones, los plantones que se han realizado en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en la propia España, han sido reprimidos de una manera brutal, muy descaradamente. Emmanuel Macron desde los primeros días prohibió las marchas. Eso no impidió que el pueblo francés saliera a marchar, y hablo del pueblo francés, no hablo de los refugiados o de los exiliados musulmanes en Francia, hablo del pueblo francés que salió a marchar, que salió a protestar. Ha sido ferozmente reprimido. En Estados Unidos hemos visto desde hace tiempo, vimos desde un inicio las escenas brutales que se presentaron en diversas universidades, en la Universidad de Columbia,
en Nueva York, en la universidad, en la UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, cómo se reprimía a los estudiantes, cómo se golpeó a los profesores que estaban apoyando a los estudiantes. Muchos de ellos perdieron sus trabajos, muchos de ellos tuvieron que salir. En el caso de la Universidad de Columbia hay como una broma de mal gusto, una broma muy cruel, que sería broma de no ser simplemente crueldad, el hecho de que Victoria Nuland, que se debería llamar Victoria Nudelman, una judeo-sionista, una judía, bueno, de origen judía del centro de Europa, por supuesto, o de Europa del Este, no recuerdo bien, que trabajaba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, causante de esto que fue el Euromaidán, con el que se produjo el golpe de Estado en Ucrania, y con las funestas consecuencias que hemos visto, la llegada de la ultraderecha, de los fascistas pronazis que llegaron a Ucrania, y vemos toda la desgracia que ha tenido que vivir el pueblo ucraniano. Ella estuvo ahí participando, ella apoyó directamente. Ahora es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia, ¿no? Paradoja más terrible. Mientras tanto, se ha reprimido, se ha expulsado a profesores y a alumnos que han protestado por las atrocidades cometidas por Israel en contra del pueblo palestino, insisto. En Alemania se ha expulsado, se le han quitado las cátedras, se ha expulsado a diversos profesores. Está completamente prohibido en Alemania cualquier manifestación en contra del Estado sionista de Israel, porque es considerada inmediatamente antisemitismo, aunque no se puede hablar de antisemitismo porque ellos no son semíticos. Ya se ha hablado de esto y se ha demostrado a través de estudios históricos serios, incluso estudios históricos hechos por judíos. No solo hablo de estudios históricos hechos por gente no judía, sino también hechos por judíos, en los cuales se ha demostrado que el judío actual puede ser judío por la denominación, por su afiliación al judaísmo, es decir, a la religión judía, pero no es judío en el sentido de pertenecer a esa etnia, a ese pueblo que existió hace más de 2000 años y que desapareció como etnia, como tal desapareció. Son judíos házaros, son judíos del centro de Europa, del este europeo, algunos de la Europa del oeste, pero no son judíos originarios. Así que no pueden hablar de antisemitismo, donde no existe donde no hay un antisemitismo. Hay una solidaridad con un pueblo que está sufriendo, y sufriendo de una manera espantosa, terrible, y desde hace 77 años, y ese sufrimiento no ha terminado. Aupado, protegido ese sufrimiento, ese dolor, esa represión, protegidos por los estados occidentales, que son los que mantienen, los que sostienen al Estado sionista de Israel. Otra de las cuestiones que se han hecho de violaciones a los derechos humanos han sido cuestiones como una plataforma llamada Canary Mission, que se ha dedicado desde el 2014 y que ha cobrado una enorme relevancia actualmente, en donde Canary Mission es una portal de internet en donde se suben los perfiles de estudiantes, de profesores que son antisionistas, que se oponen al Estado sionista de Israel, y obviamente se les ha atacado y se les ha tildado de antisemitismo.
que es, como ya dije, una vil falsedad, ¿no? Una asquerosa falsedad. ¿Sí? Tenemos que ver eso en el Reino Unido también. En el Reino Unido ha habido feroces represiones en donde la policía además ha permitido que los grupos de ultraderecha ataquen a los manifestantes que protestan contra los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado israelí. La policía, de una manera bastante perversa, ha permitido que los grupos de ultraderecha ataquen y no defiende a los manifestantes. Permite que sean atacados. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Por eso las protestas han bajado de intensidad, porque la represión ha sido feroz, no han parado, no se han detenido ante nada a la hora de reprimir, de tratar de detener a sus pueblos, estos países, estos estados que, insisto, se consideran los baluartes de los derechos humanos, los que nos enseñan qué son los derechos humanos. Esto nos lleva a la reflexión de quién es el terrorista o quiénes son los verdaderos terroristas. ¿Sí? Debemos pensar, porque se tacha a los palestinos de terroristas. ¿Quiénes son los verdaderos terroristas aquí? ¿Es el grupo Hamas? ¿Es el grupo Hezbollah? ¿O son estos países, estos estados criminales que, utilizando todo su poder, todo su dinero, protegen a un estado terrorista? Voy a dejar esto en una reflexión final. Veamos y entendamos que esto también son violaciones de los derechos humanos, violaciones descaradas a los derechos humanos. Pero voy a hacer una anotación. En 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo, los llamados acuerdos de Oslo, que se firmaron en Washington con la presencia de William Clinton, presidente de Estados Unidos en aquel entonces, como garante de esos acuerdos. Los firmaron por Israel el primer ministro Isaac Rabin, y por Palestina el presidente de la OLP, el dirigente principal de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que era Yasser Arafat. Esos acuerdos no dejaron contentos ni a los palestinos, mucho menos a los judíos, ¿verdad? Pero a los palestinos no los dejaron contentos, porque muchas reivindicaciones, muchas luchas sociales se perdían ahí con estos acuerdos de Oslo. Sin embargo, ¿qué sucedió? El primer ministro Isaac Rabin, justamente el 4 de noviembre de 1994, Isaac Rabin y Yasser Arafat recibieron el Premio Nobel de la Paz por estos acuerdos. Después, el 4 de noviembre de 1995, en una concentración en Tel Aviv, y a la vista de todo el Mossad, a la vista del Mossad, que es el grupo de inteligencia de Israel, y a la vista de los cuerpos de seguridad que se debían de proteger al primer ministro Isaac Rabin, lo asesinaron. Pero no lo asesinó un extremista, un terrorista palestino, no, lo asesinó un extremista judío, que ahora está excarcelado, después de haber matado a un primer ministro. Ya se encuentra libre ese personaje. Tiempo después, bastantes años después,
Curiosamente también el 11 de noviembre de 2004, en Francia, donde lo llevaron para atenderlo en un hospital del gobierno francés, Yasser Arafat falleció, supuestamente de las dolencias, de las enfermedades que venía padeciendo, aunque se dice, según investigaciones hechas por congresistas franceses y por médicos que atestiguaron el caso, que habían atendido a Arafat, se cree que pudo haber sido envenenado por los cuerpos de seguridad franceses o por el Mossad, es decir, la inteligencia israelí. ¿Qué queda de esto? En ninguno de los dos casos, independientemente de que no haya muerto así Arafat, en ninguno de los dos casos murieron a manos de terroristas, entre comillas, palestinos. Si es cierto lo que sucedió con Arafat, entonces también murió a manos de extremistas judíos, de extremistas sionistas, para ser más honestos, de sionistas. Isaac Rabin asesinado en Tel Aviv, presumiblemente envenenado Yasser Arafat en Francia. ¿Se dan cuenta quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los que resisten, los que luchan por su libertad? Hasta pronto, compañeras y compañeros.